Todo. Gracias al Señor. Estamos bien con la tecnología. Hermanos del Facebook, bienvenidos. Hermanas del Zoom, también seguimos con nuestra serie de El poder de Dios en mí, que es un estudio del Espíritu Santo y la obra que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Al darnos am, los dones del Espíritu, ¿verdad? Y es importante recordarnos que los dones no santifican, ¿verdad? Puede tener una persona los dones del Señor y ser bastante carnal, pero lo que en verdad queremos en nuestras vidas es el fruto del Espíritu, porque una persona que tiene el fruto del Espíritu no es carnal, ¿verdad? Es espiritual. Porque tiene el amor de Dios y todas las manifestaciones del amor de Dios en su vida, ¿no? Que es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que aunque es tan importante saber el regalo que Dios nos haya dado y ponerlo en acción, ¿verdad? Usarlo para la gloria de Dios, debemos de saber que no es el don el que nos eleva, ¿verdad? El que nos, como quien dice, el que nos hace espirituales, sino es el fruto del Señor. Así que de todas maneras es importante saber conocer los dones para identificarlos en nuestras vidas, ¿verdad? Y ponerlos en acción para la gloria del Señor. Así que para repasar, yo sé que a veces hay personas que se añaden al estudio y tal vez es su primera vez escuchando esta clase, esta serie, ¿verdad? Que estamos llevando y queremos hacer un resumen pequeñito para que estén al tanto de lo que hemos visto, ¿no? Y hasta el día de hoy, en cuanto a los dones, los regalos que da Dios a sus hijos, ¿verdad? A los creyentes, hemos visto que hay dones especiales que sirven para equipar al pueblo de Dios. Hemos escogido la letra E, equipar, es el trabajo de estos dones, ¿no? Como el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor maestro, ¿verdad? Y hemos explicado la interpretación bíblica de esas categorías, ¿no? Como un apóstol es alguien que es enviado a, a predicar la palabra, ¿no? Es como el misionero sería en nuestros tiempos, ¿no? El don de profeta, alguien que anuncia la palabra de Dios, por eso está equipando al pueblo de Dios con la palabra, ¿verdad? Y hemos hablado de los dones de comunicación, que son los que, ¿verdad?, del habla, y estos sirven para explicar la palabra de Dios. Unos dones equipan al pueblo, no enseñándoles la voluntad de Dios, y los dones de comunicación van a explicar la palabra de Dios, ¿verdad? Está el don de profecía, que es la misma idea, ¿no? Un vocero, alguien que enseña la palabra de Dios dentro de los parámetros de la fe que ya se nos ha dado, ¿verdad? Las doctrinas, las enseñanzas de Jesús. El don de enseñanza, el don de exhortación, que viene a ser el don de consejería, ¿verdad? Diferentes métodos de cómo consolar a alguien, cómo confortar, cómo guiar, ¿verdad? El don de consejería tiene diferentes áreas donde se puede ejercer y manifestar, ¿verdad? El don de la palabra de conocimiento y el don de sabiduría, también hemos hablado de ello, momentos en que el Señor da una iluminación como para eh, ayudar a dirigir a la persona con nuestros consejos, ¿verdad? O con eh, una visión de la palabra de Dios, ¿no? O sea, estamos explicando la voluntad de Dios que está en su palabra, ¿no? Unos equipan, otros explican, y ahorita estamos enfocados en los dones de servicio que sirven para estimular o vendría a ser activar, se va a aplicar la palabra de Dios, habilitando el trabajo al que Dios nos ha encomendado. En otras palabras, no solamente es conocimiento, sino que vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios en servicio, ¿no? En acciones, en obras
y hasta ahorita hemos visto el don de presidir, que ese puede ser alguien, un líder, ¿verdad? Que está al frente o un líder también que está atrás, como una persona que se encarga de la administración, que también es un don de presidir, pero en un esquema diferente, ¿no? No tanto en grupo, sino más bien en un enfoque de sacar adelante el barco, ¿verdad? La obra. La semana pasada hablamos del don de servicio, ¿verdad? Ese don que está al tanto, ¿no? De bendecir a otros, ¿no? Como hablamos de la, diacon, la diaconía, el diácono o la diaconisa, esa es la palabra servir, viene de esa, se deriva de eso, ¿no? Que es alguien que sirve a las mesas, o sea, que se preocupa de atender a las necesidades, ¿verdad? Y va un poco conectado con el don de misericordia, que es el que vamos a ver ahora, pero, o sea, se activa la persona para servir, para preocuparse por los demás, ¿no? Está estimulando eh, la palabra de Dios que ya ha recibido, ¿no? En acción. Y ese es el don de misericordia. Y lo encontramos, como hemos dicho, en nuestras bases o versículos lema están en Romanos 12 y en Primera de los Corintios 12 también, mismo capítulo, diferentes versículos. Y hoy vamos a leer del 6 al 8 y vayan identificando ya los dones de los que hemos hablado. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está otra vez, no es la fe del individuo, sino la fe, las enseñanzas, las doctrinas. Si uno va a hablar la palabra de Dios, tiene que usarla dentro de los parámetros que ya se ha dado. Úselo dentro de la medida doctrinal que ya se ha compartido de parte de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. No es algo que uno nuevo que recibe, sino que es algo que comunica que ya se ha dado, ¿no? Dice, si tienes el don de servicio en el servir, actívalo. Eso lo vimos la semana pasada. O el que enseña en la enseñanza, dones de comunicación, el que exhorta en la exhortación, dones de consejería. Este no hemos visto, el que reparte con liberalidad, ese nos falta. El que preside con solicitud, y aquí está para hoy, el que hace misericordia con alegría. Noten, ese es el requisito o el calificativo que está con este don, la alegría, ¿no? Así que dice, este don, el de misericordia, muestra compasión y simpatía, que es un sentimiento de afecto y estima. Se asocia con el trato tierno que se da a los animalitos. Cuando se habla de benignidad o esa bondad que el fruto del Espíritu Santo nos da, es una ternura que se muestra hacia los que están indefensos, ¿verdad? Como en este caso podría ser un cachorrito, un animalito, ¿no? Por eso es muy preocupante cuando alguien no muestra ternura hacia un animal, porque esa ternura se asocia con la compasión que el creyente tiene que tener, ese sentimiento de afecto, ¿no? De delicadeza hacia lo pequeñito, ¿no? Lo que está indefenso. Normalmente la gente que es cruel contra los animales tiene tendencias narcisistas, ¿verdad? Como de eh, asesinos, ¿verdad? Es el que no tiene compasión hacia los animales. Ahora, hay circunstancias, ¿verdad? A veces eh, se s- cuesta dinero, especialmente aquí, por ejemplo, o en cualquier país, ¿no? Comprar comida diferente, pero no estamos hablando de esas circunstancias de alguien que no puede.
pero hay gente que específicamente es cruel contra los animales, que los patea. Hay países en el Medio Oriente donde se matan a los perros a patadas, ¿verdad? Porque se los compara con los judíos. Y el trato cruel hacia el animal es un reflejo de, del, del de algo espiritual. Miren este proverbio que dice aquí en esta versión que es la palabra de Dios para todos, Proverbios 12:10. Dice, el justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos, ¿verdad? En este viaje corto que hice hacia la Florida, compartiendo con familiares, me contaba una familiar de un viaje misionero que hizo a Cuba y que fue algo increíble que la misma esposa del pastor confió, le contó que ella para controlar el problema de mucha población de gatos, lo que hacía era matar a los gatitos, les torcía el cuello antes de que crezcan y todos se escandalizaron porque es una crueldad, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor dejarlos en el campo, ¿verdad? Y que coman ratones o lo que sea? El Señor va a proveer para ellos, pero el ir ese paso de lastimar no sé, es algo extremado, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la compasión tiene que ver con eso, con una ternura. Y cuando alguien es cruel y es insensible hacia los animales, más que seguro que no va a tener ninguna sensibilidad hacia, hacia los humanos tampoco. Dice, formas de esta palabra misericordia aparecen unas 60 veces en el Nuevo Testamento y seguidos son en referencias a Jesús y la misericordia y salvación de Dios, así como en relación con la sanidad. Imagínense, se usan muchas veces la palabra misericordia, compasión, se conectan. Compasión y misericordia van de la mano. Y en las historias del Señor Jesús o en una descripción de él, cómo él actuaba, se menciona mucho que él era compasivo y tenía misericordia en relación con gente que estaba sufriendo alguna enfermedad. Este don de la misericordia está relacionado con la facultad de atender las necesidades de las personas, ayudar al necesitado de palabra o hecho. O sea, se le va a dar ánimo y se va a mostrar con acción, ¿verdad? La misericordia tiene esa característica que se preocupa por las personas, ¿verdad? Mateo 9:27 es una narración de cómo la gente pedía misericordia cuando estaba enferma. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten compasión, ¿no? Atiende a nuestra necesidad de salud, ¿verdad? Mateo 15:22 dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces vemos la conexión de ellos entendían que la misericordia o la compasión se demostraba hacia personas afligidas, atormentadas, enfermas, ¿verdad? Unos eran ciegos, otros, en este caso, era la mamá pidiendo por la hija que estaba endemoniada, ¿no? Acá hay otro caso de otra enfermedad, Mateo 17:15, un papá le dice al Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Así se tradujo en la Reina Valera. En la versión en inglés dice que mi hijo es epiléptico, o sea, es una enfermedad am, este, que se lo especifica, ¿no? En esa traducción. Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, o sea, le daban convulsiones,
¿verdad? Pero a veces la gente lo interpreta como una posesión demoníaca, ¿no? Porque tiemblan, ¿verdad? A veces sale espuma por la boca o se voltean los ojos, ¿no? Pero es una condición, un problema físico, ¿no? Pero ah, la compasión en estos casos, ¿verdad? Estaba conectada con la misericordia y es el sentir aún en nuestras entrañas, el dolor del otro uno lo siente, ¿verdad? Y eso le decían al Señor, ten misericordia, muestra compasión en esta situación que estamos pasando, ¿verdad? Acá hay otra, esta es la última que vamos a ver en el Nuevo Testamento, Mateo 20, 30 al 34, es el caso de dos ciegos, otra vez que estaban sentados junto al camino. Dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? La gente no tuvo compasión, les estorbaba los gritos que ellos daban, ¿verdad? Pero miren, el Señor dice, deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Es interesante, muchas veces pareciera un absurdo, ¿no? Porque el Señor siempre preguntaba, o la gran mayoría de las veces, la gente le pedía algo o lo llamaba y el Señor les preguntaba específicamente, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? A un paralítico le dijo lo mismo, ¿qué quieres que haga? Y lo interesante es que el paralítico no le dijo, sáname, todavía no tenía fe en él, no lo veía como Dios o como un Salvador. Estas preguntas que hacía el Señor era para despertar la fe en ellos, que lo vieran como quien él verdaderamente es. No es que el Señor no sabía qué era lo que querían, sino que los está provocando a que lo vean más allá de un profeta o lo vean más allá de un alguien que les puede dar algo, sino que lo vean como el Salvador. Y lo interesante del paralítico es que no le dice sáname, sino que se queja y le dice nadie me mete a la piscina, ¿verdad? No, al estanque. Dice nadie me ayuda. Y esa es la tendencia de mucha gente, en lugar de decir sálvame o ayúdame, creo en ti, es quejarse, ¿no? Del problema, enfocarse en las circunstancias y no alzar los ojos a ver más allá de sus necesidades terrenales, ¿no? Pero estos ciegos sí le dicen lo que quieren. Dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Dice, entonces Jesús compadecido, ahí está la compasión, la misericordia. El Señor era movido, dice, sus entrañas, lo sentía él físicamente, el dolor del otro, ¿no? Dice, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, ¿verdad? El tocar al enfermo, el orar por el enfermo, es una muestra de compasión, ¿verdad? Ponerse en el lugar de ellos. Así que el don de misericordia tiene un elemento esencial y es la compasión hacia el enfermo o el que sufre, ¿no? Si pensamos que Dios nos ha dado ese don, vamos a sentir vamos a sentirlo nosotros mismos, ese moverse de las entrañas, como que a uno mismo le duele lo que están pasando los otros. Normalmente las mamás sentimos eso, en lo personal, cuando mis hijos se lastiman o pasan por algo, un dolor, y yo lo siento físicamente, cuando me están contando, oh, me pasó esto, es algo que se conecta uno con el que ama, ¿verdad? Hay esa compasión también nos lleva a sentirlo físicamente. Básicamente, el don de misericordia desea involucrarse en los problemas del otro, sobrepasa la objeción de ser estorbado o incomodado. Cuando alguien no tiene el don de misericordia,
no siente esa compasión, no es movido en ese conecte de sentir el dolor ajeno, entonces piensa en no quiero incomodarme. Si alguien está pasando una necesidad o necesita alguna ayuda, el que no tiene el don de misericordia va a decir, ay, que como molesta o me va a incomodar, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo, o sea, se va a enfocar en cuánto lo incomoda o va a ver a la persona como un estorbo en lugar de ponerse ah, en, en los zapatos, decimos nosotros, del otro, ¿verdad? Entender y querer hacer algo. Porque hay mucha gente que ve la necesidad y se siente triste o le da pena, dice, ay, pobrecito, pero ahí se queda, no va, la compasión no está ahí, nomás siente tristeza, pero la compasión es la que le va a llevar a actuar. ¿Verdad? Dice, muchos podemos sentir, decimos eso, sentimos esa compasión, pero no sabemos cómo mostrar la misericordia. El Señor Jesús nos da instrucción en la parábola del buen samaritano de cómo mostrar la misericordia y la compasión. O sea, no que se quede en un sentir, ¿verdad? De sentir pobrecito, ¿no? O qué pena que están pasando por esa necesidad, qué lástima, sino que nos va a llevar a dar el paso de acción. Acuérdense en que los dones de servicio son estimulados, es estimular a la acción, ¿verdad? A la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a leer esa sección, son solamente 7 versículos en Lucas, capítulo 10, está la historia de esa parábola, ¿no? Del hombre que mostró compasión y ah, misericordia, ¿no? Hacia el herido, ¿no? Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, o sea, en el sur de Israel, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le robaron todo, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, lo agredieron violentamente, casi lo mataron. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, se dio cuenta, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no trató de ayudar al herido, ¿no? Seguramente dijo, estoy ocupado, tengo que ir a predicar, el religioso piensa más en, en lo, en crecer en conocimiento, pero no en aplicarlo, ¿verdad? O sea, en la apariencia. Dice que cómo me voy a ensuciar mi atuendo de sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo me voy a rebajar ahí que otro lo ayude, ¿no? Y es triste esa mentalidad de no aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente llenarse y aparentar, ¿verdad? Dice el versículo 32, asimismo un levita, o sea, alguien un maestro o como un abogado, alguien que entendía de las cosas de la ley de Dios, era alguien preparado en lo espiritual, pero dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no se dolió por la necesidad de este hombre. Pero un samaritano, el samaritano era una persona que no era 100% judío, era combinado, ¿no? Era judío con una mezcla de otra raza, ¿no? Entonces era mal visto por los judíos porque no era puro en su linaje, ¿no? Ahora, en el tiempo moderno dice que quedan muy pocos samaritanos y el problema con la gente de Samaria, ¿verdad? Es de que se casan entre familia, entre hermanos, entre cercanos. Entonces eso causa que tengan problemas físicos, deformaciones o problemas mentales, ¿no? Entonces, gente que es vista
como de lejos, ¿verdad? Porque tienen problemas físicos también. Pero en los tiempos del Señor Jesús aún más. Imagínense, estamos hablando en los tiempos modernos, en los tiempos pasados que habían más, ¿verdad? Y obviamente también tenían estas características físicas, eran mal vistos. Pero el Señor está tratando de hacer un contraste radical, ¿no? O sea, que el que es despreciado mostraba misericordia y el que era acá muy aparentemente espiritual era, no mostraba, no vivía la palabra, ¿no? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, al herido, ¿no? Al medio muerto, al que había sido asaltado, fue movido a misericordia. Ahí está la palabra que se usa cuando hablamos del don. En inglés se traduce compasión y es esta palabra griega que está larga, dice esplachinizomai. ah, esplach- esplachinizomai. Dice, y acercándose, miren lo que hace la misericordia. Dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, o sea, medicina de ese tiempo, ¿no? Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, se lo llevó a un hotel y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, dijo Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿a qué acciones mostraron la misericordia del samaritano hacia el necesitado? Pues lo curó, ¿verdad? Lo tocó, ¿verdad? O sea, no le tuvo asco, no lo rechazó, sino que empezó él mismo a mostrar esa compasión en ayudarlo, ¿no? Lo levantó, lo puso en nuestros términos modernos sería lo metió en su carro, ¿verdad? Aquí lo puso sobre su caballo, sobre su burrito, o sea, pensó en él más que en sí mismo, ¿no? Porque le tocó caminar, ¿no? Invirtió en él, ¿verdad? Pagó por el hotel, le dijo, dale de comer y yo te lo voy a pagar. Está dando de sus recursos para ayudar al herido, ¿verdad? Y lo cuidó, ¿verdad? Que son cosas fantásticas de cómo mostrar la misericordia en lo práctico, ¿no? No solamente sentir y decir, "Oh, yo tengo compasión y me duele, pobrecitos, ¿no? Pero ¿qué hacemos por esa persona? La misericordia, la compasión nos va a llevar a eh, dar un paso más, ¿no? A dar de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro dinero, de alguna manera, ¿no? Como Dios nos guíe de acuerdo a la necesidad. Así que la necesidad puede ser en la enfermedad o la necesidad puede ser en algún peligro que ha pasado a la persona, ¿verdad? Obviamente siempre teniendo sabiduría, ¿no? Hay gente que trata también de sacar ventaja o estafar, ¿no? A veces siempre hay que buscar el balance, ¿no? Hay gente que quiere que el gobierno sea el que se encargue de solucionar los problemas de todos. En términos bíblicos, el Señor nos manda a nosotros ser los que nos preocupamos, porque mientras más gobierno, más indiferente nos hacemos y le echamos la culpa. El gobierno es el que tiene que encargarse cuando en realidad el Señor nos dice, si tú puedes, ayuda, ¿verdad? Si tú puedes, am, da de tu tiempo, muestra misericordia, ¿no? Y especialmente si el Señor nos ha dado ese don, ese regalo, vamos a hacerlo con alegría, ¿no? Que ese es como quien dice, lo que identifica al que tiene el don. No lo va a hacer quejándose, no lo va a hacer reclamando, no lo va a hacer forzado, sino simple y llanamente le va a traer un gran placer y una gran alegría poder ayudar, ¿verdad? Hechos 9:36 nos habla de otro caso de alguien que mostró misericordia. En esta versión que se llama la Biblia del Jubileo,
se nos habla de esta muchachita, una joven, dice, entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Dorcas quiere decir una gacela, o sea, es como un venadito, ¿no? Que va rápido, ¿no? Ella así la llamaban, tal vez era una persona muy activa, ese era como su apodo, ¿verdad? Acuérdense que los judíos buscan nombres que reflejen la personalidad y el carácter del individuo. Y muchas veces podemos por los nombres deducir cómo eran esas personas, ¿verdad? Así que dice que esta Tabita, que decían Dorcas, la Gacela, estaba llena de buenas obras y de limosnas, literalmente actos de misericordia. Se tradujo limosnas, pero en el original quiere decir actos de misericordia que ella hacía. Perdonen la bulla, pero siguen trabajando aquí en mi casa, así que por eso hay esa vibración. Espero que no les distraiga. Pero miren, Tabita, dice la palabra de Dios que tenía ese don de misericordia y lo manifestaba dando limosna, ¿no? Así se tradujo. En la Reina Valera, que es la versión que por lo general leemos los de mi generación, ¿verdad? De 1960, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. El versículo 39 dice, levantándose entonces Pedro, ella murió, esa es la historia que nos habla, que ella se enfermó y murió y Pedro vino y la resucitó. Dice, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Los actos de misericordia que Dorcas o Tabita en esta porción tenían que ver con proveer ropa para el pobre o el necesitado. Ella cosía. Ella, ese era su acto de misericordia, no usaba los talentos que Dios le había dado, accionaba a favor de otros, daba ayuda, usaba sus habilidades para bendecir a otros, en este caso era la costura, pero Dios nos da diferentes talentos y es ponerlos en acción para beneficiar al necesitado. Ese es un acto de misericordia. Ella lo mostraba así. Así que, de acuerdo a las escrituras, la misericordia está conectada con la compasión y se puede mostrar de diferentes maneras, ¿verdad? Con nuestros recursos, con nuestras habilidades, sintiendo el dolor ajeno, ¿verdad? No poniendo pretextos de que no tengo tiempo o es simple y llanamente se entrega para bendecir al enfermo o al necesitado, ¿verdad? Ese es el don de misericordia y el Señor dice que el que lo tiene, que lo haga con alegría. Ese es como dice el calificativo, ¿no? Nos va a indicar si tenemos el don. El don de misericordia, entonces, es hacer algo por otros con compasión, pero hay ese calificativo, la alegría. Normalmente pensamos de la compasión como algo que trae tristeza, que es sombrío, ¿verdad? Uno dice, ay, sentí compasión, como qué pena me dio el vagabundo, no, pobrecito, tirado ahí, sin camisa, herido, todo sucio, ¿verdad? Asociamos la compasión con un sentir de lástima, ¿verdad? Pero en el Señor, Él quiere que nuestra compasión sí sea sentida, ¿verdad? En las entrañas, pero sea movida a responder con alegría, ¿no? La idea es con entusiasmo, ¿no? Que no nos pese ayudar, ¿verdad? Norman, bueno, dice que pensamos que la compasión es algo que trae tristeza, pero el Espíritu Santo conecta la misericordia con la alegría. Esto es mostrar felicidad, ánimo, alegría y entusiasmo. El entusiasmo es una gozosa disposición de la mente. O sea, piense, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, la gente que va a un estadio a ver un partido de fútbol, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque también hay mujeres que nos gusta el deporte, ¿no? Y cuando alguien mete un gol, por ejemplo, ese entusiasmo, la alegría, nadie grita gol, ay, un gol, qué bueno, metió un gol. Nadie hace así, sino que
muestra ese entusiasmo, que es lo que Dios está conectando, la alegría con la misericordia, con un grito que nadie tiene que forzar, ¿verdad? Sale natural, ¿no? La gente grita con tanto entusiasmo que a veces hasta se ve ridículo, ¿no? Gente mayor, ¿verdad? Toda pintada, se desfigura la cara con los gritos que da sacude las manos, usa mucha energía, hay mucho entusiasmo, ¿verdad? Y esa es la palabra que se usa cuando dice, haz la misericordia con alegría, ¿verdad? Una disposición de mente que, qué bueno, voy a ayudar, voy a poder bendecir a alguien. Es una como, trae gozo al sufrido, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a un hospital, traer ese ánimo, ¿no? No llegar con una disposición de, ay, bueno, si te mueres, qué bueno que vas a estar cerca del Señor. No, traerle esperanza, ánimo, ¿verdad? Eh, sea como sea, Dios te va a sanar, ¿no? El Señor tiene un propósito para tu vida, quiere tu bien, quiere que te acerques a Él, quiere darte esperanza, ¿no? En Jesús. En Jesús tenemos sanidad presente y futura, ¿verdad? Porque el Señor nos promete un nuevo cuerpo. Si Él resucitó, nos garantiza que si creemos en Él, Él también nos va a resucitar. O sea, la muerte no nos separa de Él, nos une a Él, ¿no? Y traerle palabras de ánimo. Esa es la alegría, la gozosa disposición de la mente. Tener este don trae un gozo al herido, un entusiasmo al caído y una felicidad al sufrido. Así que el don de misericordia es muy hermoso porque se necesita esa mano de Dios tocando a los enfermos, se necesita esos pies que vayan hacia los que están sufriendo, ¿no? Y entregue tiempo, entregue la compasión que ese individuo necesita. Así que ahí lo vamos a dejar, solamente vamos a hablar de este don, el don de misericordia y piense si Dios se lo ha dado. Si usted tiene gozo al ayudar, si le place despojarse, ¿verdad? De sus recursos, ¿verdad? Con gozo, es muy probable y casi seguro que el Señor lo ha bendecido o la ha bendecido con el don de misericordia. Y es un regalo, es algo especial, algo divino, que es muy hermoso ver, porque ese es el corazón de Jesús. Él mostró compasión y misericordia al enfermo, al caído, al perdido, al sufriente. ¿No? Y reflejamos una actitud de Dios al a tener este don y usarlo para la gloria de Dios. Nunca los dones son para nuestra exaltación, sino para reflejar lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos ha llenado de su gracia al darnos salvación y al darnos perdón que no nos merecíamos, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, hemos sido incluidos en la familia de Dios. Así que por la gracia de Dios que Él nos ha dado, por la misericordia que Él nos ha dado, nosotros podemos mostrar misericordia también. Así que los animo, hermanos, adelante, usando su don para la gloria del Señor. Vamos a orar y a despedir la clase. A ver, permítame aquí. Ok. Amado Señor, gracias te damos porque eres tan generoso, bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día. Qué maravilloso. Todo es refrescante cada día sentir tu abrazo, sentir las nuevas oportunidades que nos das de conocerte más, de ver tu creación, Señor, de disfrutar de tu protección, tu provisión. Tu fidelidad es grande, dice tu palabra, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido de ti, Señor. Cuánta compasión, cuánta misericordia, Señor, tú mostraste al venir a esta tierra, Señor. Tocar a los enfermos, Señor, a bendecir a los
a los pobres, a los que no tenían nada, Señor. Venías a dar vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque no solamente te preocupaste por lo físico, sino por lo espiritual, por darnos una vida eterna en ti, en tu sacrificio, Señor. Padre, gracias porque tú compartes ese sentir, esa actitud con el don de misericordia, Señor. Ayúdanos a aplicar, Señor, y a este, ejercitar estas preciosas bendiciones, Señor, que nos has dado, Señor. Aplicar tu palabra, no solamente que quede en la mente, sino que baje al corazón para que nos lleve a acción, Señor. Mostrar al mundo tu amor, tu gracia, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Señor, ayúdanos a, como decía Juan el Bautista, a menguar para que tú crezcas. Señor, menos de nosotros y más de ti. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y adelante con Cristo, aplicando la palabra del Señor en nuestro diario vivir. Felicidades a todos. Bye bye.